Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 24, donde dice: «Y se difundió su fama por toda Siria, y les trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó». Nótese que no es extraño que la fama del Señor se difundiera por todos los lugares, ya que los hechos portentosos, estos impactaban a las gentes de tal manera que los relatos de aquellos prodigios corrían de un extremo a otro de la nación, saltando incluso las fronteras hasta alcanzar las regiones vecinas. Por tanto, la fama del Señor se extendió por Siria, que era la provincia romana de la que dependía en gran parte Palestina, pero también puede referirse al territorio situado al norte de Galilea, que abarcaba Antioquía y Damasco. Capernaum estaba situada en el camino que conducía desde el sur hasta Damasco, y por tanto no era extraño que los acontecimientos asombrosos del ministerio de Cristo llegasen a aquellas ciudades en boca de viajeros que le habían sido relatados, e incluso algunos pudieron haberlos presenciado personalmente. Es por eso que el resultado no se hizo esperar, ya que quienes tenían enfermos en aquellos lugares los autotrajeron a Jesús, buscándole donde se encontrase para que los sanase. Y todas estas eran personas afligidas con diversas enfermedades, tormentos, algunos en una situación sumamente delicada, que les producía graves aflicciones. Mateo está señalando 3 grupos de enfermos que eran traídos a Cristo, ya que por un lado, los endemoniados, afectados con la mayor miseria de mente y cuerpo bajo la acción de los demonios, que causaban otras muchas aflicciones, tanto físicas como también espirituales, como nos señala este mismo Evangelio en el capítulo 9, versículo 33 y capítulo 12, versículo 22. En segundo lugar estaban los lunáticos, sujetos a debilidad de la mente. Probablemente se trataba de epilépticos cuyas manifestaciones convulsivas se consideraban muy relacionadas a las posesiones lunares, de ahí que se le llame lunáticos. En algunas ocasiones la enfermedad producía graves conflictos e incluso podía conducir al enfermo a situaciones que le produjesen la muerte. Mateo capítulo 17, versículo 15 dice: «Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas veces en el agua». Y en tercer lugar estaban los paralíticos, que sufrían la mayor debilidad del cuerpo. Pero cualquiera que fuese la enfermedad o dolencia que afectaba a quienes le eran traídos, el Señor los sanaba a todos. La forma en que Jesús actuaba frente a los afligidos y el modo como les restauraba la salud perdida o la deformación que lo afectaba, estaba expresando claramente que se trataba de un poder sobrenatural que actuaba por medio de él, como sello que atestiguaba la condición del Señor. Las obras de Jesús procedían a su enseñanza, como afirma Lucas cuando escribe en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 1.
las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por tanto, los milagros operados por Cristo fueron una manifestación admirable de la gracia que Dios mostraba en ellos hacia los necesitados. El Señor procuraba sanar a las personas íntegramente, es decir, su parte espiritual para vida eterna y la orgánica para una vida abundante que Él había venido a dar. Juan, capítulo 10 y versículo 10 dice: El ladrón no vino sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor mostraba no solo buenas, sino también las grandes obras que Dios hacía por medio de él. Juan capítulo 10, versículo 32 dice: Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Jesús era el glorioso Redentor que perdonaba todas nuestras iniquidades y sanaba todas nuestras dolencias. El Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice: Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Las obras de Jesús atraían a las multitudes que le iban siguiendo. Note que estos grupos, literalmente turbas, en el texto griego, procedían de todos los lugares de Galilea y también de un grupo de 10 ciudades, Decápolis, situadas al otro lado del Jordán, formada por Damasco y Filadelfia. Pero también había gentes que venían de Jerusalén y del resto de Judea, la parte sur de Palestina, así como de otros territorios de Transjordania. Aquellas multitudes debían de ser muy numerosas, rodeando al Señor y recibiendo de Él enseñanza, sanidad y bendiciones. Tengas en cuenta que cuando existan problemas que puedan inquietar, la solución consiste en llevarlos a Cristo. Y una vez puesto delante de Él, deben de esperarse pacientemente la respuesta que Dios tenga, dejando ya toda inquietud personal. El Salmo 37, versículo 5 dice: Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Y el versículo 7 dice: Calla a Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La disposición del creyente debe de ser la de plena confianza en el poder del Señor, ya que no hay nada que pueda impedir al cristiano la marcha victoriosa en él. Dios lleva siempre en triunfo al cristiano que viviendo en Cristo camina en la senda trazada por las pisadas del Señor. Y el secreto victorioso es andar por donde Él anduvo. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, dice: Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Cada uno debe de esperar ver maravillas obradas por el Señor. El Salmo 46, versículo 10, dice: Estad quieto y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. También el Señor pidió al Padre que concediera a los suyos estar cerca de Él para que vieran su gloria. Juan capítulo 17, versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado,
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y nótese que esta petición no tenía sentido escatológico, sino presente y permanente. Cuando la gloria de Jesús llena cada momento de la vida cristiana, no hay ya gloria humana que pueda cautivar. Es por eso que el apóstol Pablo decía: lejos esté de mí gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6 y versículo 14. Ya que no se trata de mantener el recuerdo de la obra que Jesús realizó en la cruz, sino de ver también en cada momento la gloria del resucitado. Esa gloria impactó a Juan en la isla de Pasmo, derribándolo a tierra, pero recibiendo en esa presencia gloriosa las palabras de aliento que necesitaba momentos cruciales de su vida. La gloria de Jesús debe de ser la impactante razón del seguimiento. Los discípulos, en la ribera del mar de Galilea, ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Y no cabe duda que la autoridad de las palabras del Maestro causaron efecto en ello, pero la gloria de su persona, oculta para muchos, comenzaba a ser una realidad para ellos. El camino futuro en la diaria andadura con Jesús seguirían descubriendo la gloria de su persona hasta hacerle entender que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo, capítulo 16 y versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por tanto, cautivados por esa gloria, ellos siguieron, no solo hasta el final del tiempo del ministerio de Jesús, sino hasta el final de sus mismas vidas. La gloria de Cristo les había inundado, cautivado e impactado, de tal manera que no podían sino seguir sus pisadas. Y finalmente, la gloria que les había cautivado era la gloria de su admirable gracia. Y note que esa es la confesión de Juan, cuando dijo: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1 y versículo 14. Ya que es la gracia de la que todos tomamos, es la gracia que hace de Jesús Dios en encuentro con el hombre. Es la gracia de su compañerismo hasta hacerse uno de los nuestros. También es la gracia de su entrega en la cruz, que es el gran sinsentido de la gracia. Es también la gracia de la restauración. También la gracia del perdón. Por tanto, cuando el creyente está cautivado por la gracia, no puede ya vivir sino para la gloria de Dios en una entrega incondicional. Romanos capítulo 12 y versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Continúo ahora con el capítulo 5 y versículo 1, donde dice: viendo la multitud subió al monte y, sentándose, vinieron a él sus discípulos. La fama de Jesús se difundió por toda la región de Galilea y traspasó la frontera hasta los países vecinos, ya que las multitudes venían de todos los lugares, tanto de Palestina como del exterior, de modo que continuamente estaba rodeado de grandes masas de personas, como nos señala el capítulo 4 y versículo 28. Sin duda, muchos de ellos venían con necesidades personales. Otros traían sus enfermos para ser curados. Venían con los endemoniados para que fuesen liberados y lo hacían sabiendo que Jesús
sanaba a todos. Las multitudes estaban compuestas de gente de Galilea, al norte del país de Decápolis, el área de las 10 ciudades del sur del mar de Generazaret, de Jerusalén, la capital religiosa y administrativa de la nación, de Judea, la parte sur del país y de Transjordania, los lugares situados al este del Jordán. Y nótese que ante la agobiante presencia de las multitudes, el Señor tomó la determinación de subir al monte. Ahora bien, no se dice a cuál de ellos. Sin duda, alguno próximo a la orilla del mar de Galilea, donde las montañas no son excesivamente altas y en muchas ocasiones son colinas onduladas con planicies en ellas. Tampoco existe posibilidad de determinar con rigor científico cuál fue el lugar donde Jesús se retiró a orar y luego pronunció el discurso de enseñanza, ya que la intención del Señor al retirarse al monte fue triple. Veamos. En primer lugar, para orar en la tranquilidad de la montaña, separado de las multitudes. En segundo lugar, para estar solo siempre, necesario en momentos de tensión por la relación con las masas que le seguían. Y en tercer lugar, para enseñar a sus discípulos. Probablemente el Señor estuvo solo durante la noche en la montaña, orando al Padre y descansando de sus agotadoras jornadas. También, probablemente, por el relato de Lucas, Jesús estuvo orando sobre la elección que debería de hacer por la mañana, seleccionando entre sus discípulos a quienes serían sus apóstoles. Lucas capítulo 6, los versículos 12 y 13 dice: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Desde el lugar a donde había subido, descendió a un lugar llano, en la misma montaña, donde los discípulos vinieron a su encuentro y de ello escogió a los 12, descendiendo un poco más en la misma montaña a un lugar amplio, donde ya se estaban congregando las gentes, sabedoras del lugar donde estaba Jesús. Nótese que nuevamente el Señor está rodeado de dos grupos de personas. Por un lado, sus discípulos que le acompañarían continuamente durante los 3 años y medio del ministerio público. Y por otro lado, las gentes. Mateo utiliza aquí un término para referirse a ellas que literalmente significa turbas, esto es, grandes masas de personas. En presencia de las gentes que se situaron en torno al Señor, Jesús adoptó la forma habitual de los maestros para abordar un tiempo de enseñanza, ya que los maestros se sentaban y en torno a ellos lo hacían sus discípulos. De ahí la figura literaria que habla de haber sido instruido a los pies de alguien, como fue, por ejemplo, el caso de Pablo con Gamaliel. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y versículo 3, dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Note que la enseñanza era fundamentalmente para sus discípulos, pero las gentes aprovechaban también las palabras del maestro. Y nada más importante que la formación de discípulos que sigan las huellas del maestro. El apóstol demandaba esto a Timoteo,
estableciendo la cadena de enseñanza para la Iglesia. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ya que la capacitación para un ministerio eficaz parte de una sólida base bíblica. No se puede esperar una iglesia fuerte sin un ministerio poderoso, y no es posible un ministerio poderoso si no está sustentado por un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Y es que por esta razón, el liderazgo de las iglesias cristianas debiera de aprender del maestro a dedicar tiempo para enseñar a discípulos a todos los niveles, desde el momento del nuevo nacimiento hasta el final de sus vidas, ya que no hay un solo momento en la vida cristiana que no sea precioso aprender más de la palabra de Dios. Pero nótese que muchas veces se desperdicia el tiempo procurando enseñar a los creyentes aquello que no es solo la palabra de Dios, deformando su pensamiento y convirtiéndolos en seguidores de una manifestación religiosa en lugar de ser verdaderos seguidores y testigos del Señor. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: Y abriendo su boca le enseñaba diciendo. Esta es una forma muy gráfica, ya que Mateo relata la acción de Jesús enseñando a los discípulos y a las gentes. Dice que el maestro abriendo su boca, equivalente a comenzó a hablar, y con esas palabras le enseñaba. Note que las palabras que fluían de sus labios eran palabras de vida eterna. Dios estaba enseñando a las gentes personalmente. El infinito se había revestido de humanidad para poder comunicar las palabras divinas por garganta de hombre. No era el glorioso Dios cuya presencia aterraba a quienes veían su gloria, ya que era el humilde carpintero de Nazaret, que hablaba a las gentes desde su condición de hombre. Sin embargo, quien estaba enseñando aquella mañana era Emmanuel, Dios con nosotros. Y voy concluyendo con esto. El Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nótese que los tres verbos están en tiempo presente, de modo que oye, cree y tiene, es decir, tienen realidad presente que es Jesucristo. Amigo y amiga oyente, nadie encontrará la felicidad en este mundo ni en el venidero si no la busca en Cristo por la regla de su palabra. Es por eso que como hacían estas gentes que tenían necesidad de Jesús, ellos venían y se acercaban a Él para recibir no solamente la palabra de Dios, sino también sanidad de todo tipo, tanto física como espiritual. Por tanto, solo debes tú también de acercarte a Jesús, para que esa verdad sea una pura realidad. Ahora, puedes acercarte a través de la oración al Señor y pedirle por tu necesidad principal, que es la salvación y la vida eterna. Lo demás será dado por añadidura, no te quepa la menor duda. Te animo, pues, a que puedas hacer una oración de fe y repitas conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque he oído tu palabra y la creo, que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tú fuites quien dites tu vida por mí
en la cruz del Calvario. Y yo vengo ahora a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, y te entrego a ti todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, sabiendo, como dice tu palabra, que paso de muerte a vida eterna. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.